Yo creo que si nosotros nos pusiéramos a compartir los problemas que hemos visto en los gobiernos y en los gobernantes, sería un día muy largo, de repente días largos o semanas. Creo que todos hemos visto ejemplos e historias y hasta hemos vivido experiencias de cosas no éticas, cosas ilegales, las conexiones que hay entre los políticos y diferentes cosas que ocurren, y muchas veces simplemente injusticias, abusos, corrupción que prevalecen tantas veces. Y en la historia de la humanidad se han probado varios estilos de gobierno, varias formas de gobierno. A veces las personas tratan de identificar algún problema que es la raíz de toda la injusticia, la corrupción que hay, y luego tratan de ver cómo eliminar ese problema, ¿verdad? A través de una nueva forma de gobierno o gobierno por otras personas, y a veces han mejorado algunas cosas, a veces han empeorado otras cosas en el proceso, pero nunca han podido quitar los problemas, porque los problemas están en el corazón del ser humano. Los problemas están en el corazón de los gobernantes, como también en el corazón de los gobernados. Y me imagino que todos experimentamos cuando vemos más ejemplos de corrupción, de injusticia, de cosas que no deben ser, cuando vemos que nadie defiende a los indefensos, cuando vemos que los débiles son aprovechados para beneficio de los fuertes, decimos, tiene que haber alguna solución. O sea, hay un anhelo en nuestro corazón de poder ver algo mejor algún día, y a veces tenemos esperanzas, y la gente durante esos tiempos de cambio, guerras de independencia, revoluciones, las personas están luchando porque tienen una esperanza de algo mejor. Tienen un sueño de un día cuando las cosas pueden ser diferentes. Pero nosotros sentimos en el profundo de nuestro ser un anhelo de un gobernador, de un gobierno que busque el bien del pueblo y no el suyo propio, ¿verdad? Un gobernador que defienda a los indefensos, un gobernador que haga justicia para los maltratados, y una forma de gobierno, un arreglo que le conceda al gobernador ese poder de poder defender a los indefensos y poder hacer la justicia. Y como venimos diciendo, ha habido muchos intentos en la historia de lograr esto. Uno de esos intentos fue con el mismo pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento. Ellos mismos llegaron al punto donde estaban anhelando un gobernante que pudiera resolver sus problemas. Leemos en Jueces 21-25, el último versículo en ese libro de la Biblia que se llama Jueces, que en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso es lo que ocurre muchas veces, ¿verdad? En la sociedad. Cada persona hace lo que bien le parece, sin tomar en cuenta a los demás, sin importar cómo afecta a los demás sus acciones, buscando lo bien de él mismo y de los suyos y aprovechándose de los demás. Y en esta época que menciona que en estos días no había rey en Israel, que cada uno hacía lo que bien le parecía, el pueblo había sufrido salvajadas vez tras vez, y no solo por pueblos ajenos, sino muchas veces por los mismos israelitas, maltratándose los unos a los otros, aprovechándose los unos a los otros. En muchos casos ha habido mucho sufrimiento en el pueblo. Han pasado varios siglos de este patrón. Ahora, ellos siendo pueblo de Dios, pueblo escogido y formado por Dios, Dios les había dado su ley
a través de Moisés. Después de haberlos liberado de la esclavitud de Egipto y vencido a todos sus enemigos, los introdujo de manera semejante en la tierra que Él les había prometido, conquistando a los pueblos enemigos de Dios que vivían ahí en ese lugar. Y cuando ellos tomaron posesión de la tierra, después de esa gran liberación que Dios les hizo, las esperanzas eran muchas. Como después de todas las victorias, cuando gana por fin la revolución, la batalla para la independencia, las esperanzas son muchas, los sueños son grandes, de una forma de gobierno nueva y mejorada. Ahora sí, por fin, habría justicia, paz y prosperidad para el pueblo de Dios. Por lo menos así se pensaba. Y así se piensa después de todas las batallas para lograr una mejoría en el gobierno. Pero la historia mostraría que no iba a ser así. Que no iba a ser un futuro de justicia, paz y prosperidad. Porque el pueblo de Dios habita la tierra que Él mismo les ha dado. Eso sí, una tierra que fluía leche y miel, una tierra productiva, una tierra que producía para el pueblo. También Dios les había dado su ley que era perfecta, justa, buena. Dios mismo se la dio. Tenían líderes, sacerdotes, profetas, jueces establecidos por Dios que guiaban y que defendían al pueblo. Y esto es lo más increíble. Tenían por rey a Dios mismo. Era una teocracia donde Dios era el gobernante de la nación. O sea, un mejor arreglo es difícil de imaginar, ¿verdad? Tienen la ley perfecta, una ley dada por Dios. Tienen líderes que Dios ha establecido y Dios misma es el rey del pueblo que gobierna. Es una situación ideal. Y el resultado es pesimísimo. Sale horrible. Y decimos, ¿por qué? ¿Qué pasa? En serio, hay ciclo tras ciclo tras ciclo de desobediencia a la ley de Dios. Y luego de castigo desastroso de parte de Dios a su pueblo por su desobediencia. Él trae pueblos ajenos que los atacan, que los oprimen, que los sacan de la tierra y muchas otras cosas. Luego, ¿qué va a pasar? Ya sabemos, como nosotros, Dios nos está llamando la atención y por fin nos damos cuenta y ellos se daban cuenta, se arrepentían de corazón, sinceramente, por todo lo que estaban pasando. Se quebrantaba su corazón y decían, Dios, esto es por nuestro pecado. Hemos pecado contra ti, hemos desobedecido tu ley, lo hemos dejado al lado, no te hemos buscado, tú nos has prometido bendición y no esta maldición que estamos viviendo. Y esta maldición ha venido a causa de nuestra desobediencia. Cuando se arrepentían así de corazón, ¿qué hace Dios? Que los ama, Él los restaura. Él levantaba líderes, les decían jueces, que eran como libertadores. Ha habido muchos libertadores en América Latina, ¿verdad? Él levantaba un libertador que liberaba al pueblo de Dios, conquistando al pueblo enemigo y estableciendo otra vez la justicia generalmente en la tierra. Y cada 40 años, 80 años, 60 años, este ciclo se repetía. Una y otra vez, una y otra vez. Y cuando uno lee Jueces es así. Sube, baja. Y las bajadas son terribles, desastrosas. Atrocidades. Y las subidas son gloriosas. Y Dios libera al pueblo. Pero durante ese tiempo no había rey en Israel. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema no era con Dios, que era el rey. El problema no era con la ley de Dios, que era perfecta, buena y justa, sino que
El problema estaba en el corazón de los israelitas. Son pecaminosos, igual que nosotros, igual que todos los seres humanos. Hay un problema en nuestro corazón. Y teniendo el mejor gobernante y el mejor gobierno, el pueblo en sí es perverso, egoísta. Y entonces, esto es lo que pasa. Y el pueblo clamaba por un rey, porque veían la necesidad de un ser humano entre ellos que con poder militar y político pudiera defender, pudiera hacer justicia en la tierra, pudiera guiar al pueblo hacia la justicia. Y de hecho, Dios les había prometido de varias maneras un rey desde la antigüedad. No sé si se acuerda, pero la primera vez fue cuando Adán y Eva pecaron y Dios estaba diciendo cuáles iban a ser las consecuencias. Y Él dijo ahí en el huerto que un día vendría uno que iba a nacer de la mujer, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, del diablo, que había ocasionado todo este problema en el mundo, haciendo caer al ser humano. Esa simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, alguien con poder para destruir los efectos del mal. Y después, siglos después, entre los hijos de Jacob, había 12 hijos, uno era José y él tenía varios hermanos. Cuando Jacob estaba por morir y él estaba bendiciendo a sus hijos, cuando llegó a su hijo Judá, él dijo que el cetro no se apartaría de Judá, que ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Dios había prometido que a través de Judá iba a venir un rey, iban a venir reyes, pero todavía el pueblo no tenía reyes, pero ellos anhelaban un rey que pudiera establecer justicia en la tierra. Luego, en la ley que Dios les dio a través de Moisés, Dios les dijo: cuando ustedes tomen posesión de la tierra y ustedes vean la necesidad y quieran poner un rey sobre ustedes, así como vemos al final de Jueces, ya están listos, porque ven que esto no es bueno, que cada uno lo que bien le parezca. Necesitan a alguien que pueda poner orden, alguien que pueda hacer justicia. Él les dijo esto en Deuteronomio 17:15. Él dice que cuando entren a tomar posesión y quieren poner un rey, dice: asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero ni extranjero. Entonces Él les da allí varias cosas acerca del rey. Dice que el rey, cuando pongan un rey, el rey no puede multiplicar para sí mucho oro, ni muchos caballos, ni muchas esposas. Dice que el rey tiene que hacer una copia de la ley de Dios y tiene que leer de ella todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, para que no se aparte de la ley ni a diestra ni a siniestra, para que su corazón no sea enaltecido sobre sus hermanos. Buenos consejos. Ojalá que todos los gobernantes los siguieran, ¿verdad? Pero eran los mandatos que Dios daba cuando ellos pusieran un rey. Y después de tantos siglos de desastre y de sufrimiento y de desobediencia, el pueblo decide que quiere un rey. Pero lo piden por malos motivos. El pueblo dice: queremos un rey para ser como las demás naciones, ¿verdad? Porque ellos veían las otras naciones tenían un rey con toda la realeza y regalia y todo lo que eso involucraba, que los llevaba en las guerras y todo. Y ellos querían, muchas veces cuando vemos que otros tienen, ¿verdad?, un carrazo tan bonito, que tienen una lancha que llevan aquí en Clear Lake y en la bahía y otras cosas, decimos: pues yo quiero eso. Si tuviera eso, yo estuviera mejor, ¿verdad? Y el pueblo veía a las otras naciones, muchos de ellos que les habían conquistado durante varias épocas, y dijeron: ese es el problema,
nosotros necesitamos un rey, uno fuerte, entonces escogen a uno que es cabeza y hombros más alto que todos los demás del pueblo, que era súper guapo, parecía un rey, y ellos le ponen. Se llama Saúl. Y no le fue muy bien al pueblo con Saúl, y no le fue muy bien a Saúl. Saúl era egoísta. Saúl, su corazón se apartaba de las cosas de Dios. Él no buscaba a Dios de corazón, no se sometía a la ley de Dios, y al final muere Saúl y todos sus hijos, y se acabó la dinastía de Saúl y el reinado de Saúl. Pero Dios, en su misericordia y en su amor eterno por su pueblo Israel, Él selecciona a un rey para el pueblo. Selecciona a un rey que Dios dice que es conforme al propio corazón de Dios. Y lo curioso es que es un muchacho que está pastoreando las ovejas de su padre. Él tiene hermanos mayores y hermanos muy guapos y corpulentos y todo, pero no, Dios le manda al profeta al niño. De repente el niño ni está en casa, pone todos los hijos de Isaí, el papá, y él mira a los 7 hijos, y Samuel siempre, el profeta, está diciendo, este seguro que es. Y el Señor le dice, no, este no es. Entonces este, no, tampoco. Y todos los hijos pasan a David, el que está pastoreando las ovejas, que es un muchachito. El padre ni lo trajo a la reunión. Es un muchacho. Y entonces, después de ver todos los 7 hijos de Isaí, el profeta dice, ¿y estos son todos tus hijos? Porque Dios ha dicho que no. Él dice, bueno, hay el muchacho que anda con las ovejas. Samuel dice, bueno, manda a traerlo. Y él viene y Dios le dice, este es un hombre conforme a mi corazón. Y ahí Samuel le derrama aceite, símbolo en ese tiempo entre el pueblo de Dios de que Dios con su espíritu le va a ungir como rey para gobernar a su pueblo. Entonces, este David, porque Dios dijo, yo no miro como mira el hombre. El hombre mira lo externo, pero yo miro el corazón. Y Dios sabía que David haría toda su voluntad. Entonces, ahora sí, el pueblo tiene un rey elegido por Dios, un rey escogido por Dios. Y las cosas les fueron mucho mejor, en verdad. Las cosas mejoraron mucho. David pastoreaba el pueblo de Dios, los gobernaba correctamente ante Dios. Él defendía a los débiles. Él hacía justicia en la tierra prometida. Él castigaba al malhechor. Peleaba por el pueblo contra los pueblos enemigos y ganaba. Defendía la nación y se iba extendiendo el reino y la paz. David conquistó la ciudad de Jerusalén y estableció Jerusalén como ciudadela y como capital del reinado. Se construyó ahí el palacio real, con cetro, con todo, estaba hermoso. Y se trajo el arca del pacto, donde la presencia de Dios moraba entre los israelitas, a Jerusalén. Entonces ahora, la adoración de Dios, el reinado del rey, la presencia de Dios, todo está centrado en Jerusalén. Y Dios dice, este es el lugar que yo he escogido poner mi nombre allí, Jerusalén. La ciudad del rey, la ciudad de Dios, la ciudad de paz. Mejores no podrían ser las cosas para el pueblo de Dios. Por fin tenían un gobernante que era justo, que caminaba con Dios y que gobernaba correctamente con la ley de Dios. David solo veía una cosa que a sus ojos no estaba bien. Entonces él le propuso algo a Dios. Y vamos a leer lo que David le propuso a Dios. Y vamos a escuchar lo sorprendente que Dios le responde a David. Esto se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 7.
Segundo de Samuel, capítulo 7. Una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey le dijo al profeta Natán: como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Porque cuando iban por el desierto después de salir de Egipto y construyeron lo que vendría siendo un templo portátil, porque ellos vivían en tiendas de campaña, y hicieron uno muy grande según las instrucciones de Dios que iba a ser el templo, pero ellos se movían de lugar en lugar, entonces el templo tenía que ser portátil. Cuando entraron en la tierra prometida, seguían adorando a Dios ya más fijo en el lugar, pero era el mismo toldo, la misma tienda de campaña, grande, adornada, bonita, hermosa, pero seguía haciendo eso, ¿no? Y a David no le parece bien. Dice: yo estoy viviendo en este palacio real y Dios está en un toldo. Esto no está bien. Entonces, después dice: bien respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le dijo, pues el Señor está con usted. Pero aquella misma noche, la palabra del Señor vino a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David, que así dice el Señor: ¿serás tú acaso quien me construya una casa para que yo la habite? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá en una tienda de campaña, a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David, que así dice el Señor Todopoderoso: yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido, y por ti he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos, como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernantes sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será Él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Natán le comunicó todo esto a David, tal como lo había recibido por revelación. Increíble, ¿verdad? David le está queriendo hacer algo para Dios, como hacerle un favor, hacerle algo bonito, un gesto a Dios, construirle un templo fijo. Y Dios le dice: no, David, yo te voy a construir una casa a ti. O sea, David propone construir una casa para Dios, una casa, un templo. Y Dios le dice: yo te voy a construir a ti una casa, una dinastía. O sea, un reinado eterno, que todos tus hijos, nunca va a faltar uno de tus hijos para estar sobre el trono de Israel. Y el profeta
Natán le dice a David que su hijo sí le va a construir una casa a Dios, ¿verdad? Dios le dice a David y en otro momento le explica por qué David no va a construir el templo. David ha tenido que pelear bastante para ganar la victoria y poder como defender al pueblo contra los pueblos enemigos. Entonces había sido un hombre de guerra, un rey de guerra para establecer la paz. Y Dios le dijo que iba a ser su hijo el que iba a construir la casa. Entonces Salomón, el hijo de David, sí le edifica un templo glorioso en Jerusalén. Pero como pasa muchas veces con las profecías del Antiguo Testamento, hay más de un sentido a lo que Natán dice. O sea, hay un sentido más pleno, hay un sentido directo que el profeta le dice a David: tu hijo va a construir una casa para mí. De hecho, Salomón construye el templo para Dios. Pero las palabras de Natán van más allá de Salomón. De hecho, más allá de los descendientes de Salomón. Hay un sentido más pleno, más lejano en lo que Natán dice. Podemos ver, por ejemplo, en los versículos 12 y 13, Dios le dijo: cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono para siempre. Entonces, ese término, yo afirmaré su trono para siempre. Interesante. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Luego en el versículo 16 dice: tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Entonces Dios le dice a David que su dinastía va a ser eterna, que nunca va a acabar. Entonces hay dos maneras en que eso podría ocurrir, ¿verdad? El hijo de David tiene un hijo y ese hijo otro hijo y ese hijo otro hijo y nunca falte un rey que gobierne sobre el trono. O podríamos decir, si fuera posible, un descendiente de David que viviera y reinara para siempre. Sería otra opción, pero tal vez pareciera un poco más imposible, ¿no? Seguro que es una sucesión. Pero la historia de Israel que sigue muestra claramente cuál de esas dos opciones va a ser. Este gran rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, la esperanza del pueblo, el dulce salmista de Israel, poco tiempo después de esto, comete adulterio y luego homicidio para encubrir el adulterio. Aunque él ama a Dios de corazón y sinceramente, David es un ser humano como nosotros. David también tiene pecado, no es perfecto. David reinaba, gobernaba con justicia, pero es un pecador como nosotros. Y la Escritura no oculta su pecado. A veces la Escritura muestra con gran relieve los defectos de los grandes del Antiguo Testamento, porque ninguno de ellos fue perfecto. Son como nosotros, carne y hueso. Y David pecó, y David pecaba contra Dios, se arrepentía. Algunos de los salmos son sus oraciones de arrepentimiento, su quebranto de corazón ante el Dios que él amaba. Y esto nos debe dar esperanza, ¿verdad? Que los mejores del pueblo de Dios han tenido grandes caídas. Porque yo sé que muchos de nosotros experimentamos y hemos experimentado caídas en nuestra vida. Y a veces podemos sentir que eso nos excluye del servicio de Dios. Pero lo que vemos a lo largo de la Biblia es que Dios usa y quiere usar a personas como nosotros.
Pedro, después de una pesca milagrosa, sabiendo en presencia de quién él estaba, él dijo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y Jesús le dijo: de ahora en adelante tú vas a ser pescador de hombres. O sea, cuando nosotros sentimos que por nuestro pecado Dios no nos podría usar, es cuando Dios nos encuentra, nos limpia, nos perdona y dice: yo te quiero enviar a ti. Ese es Pedro, el que fue clave en la fundación de la iglesia del Señor. Entonces, aunque David amaba a Dios de corazón y Dios lo restaura después de ese gran pecado que él ha cometido, cuando él llegue, así como el pueblo antes, cuando él llegue a arrepentirse de corazón, Dios lo restaura. Pero el descenso ya ha comenzado. Y hay problemas hasta durante la misma edad de oro de David y Salomón. El hijo de David, Salomón, extendió el reino y la paz, gobernó con sabiduría, construyó el templo para Dios, pero aunque era el hombre más sabio que había vivido y que vivió después fuera del Señor Jesús, él no siguió la sabiduría que él tenía y que Dios le dio. Él multiplicó para sí oro, caballos y esposas. Si hablamos de 1000 mujeres que tenía Salomón entre sus esposas y concubinas, y Dios dijo que el rey no debía multiplicar esposas para sí. ¿Y por qué Dios lo dijo? ¿Y cuál fue el resultado? Esas esposas volvieron el corazón de Salomón a otros dioses, porque muchas de esas esposas eran de otras naciones, princesas y todo lo que quiera, y el corazón de Salomón fue tras otros dioses, tratando de complacer a sus esposas y todo. Y Dios anunció que el reino sería dividido. Y así fue. El reino se divide al morir Salomón. Y la edad de oro del reino de Israel se deteriora. Los siguientes reyes, en su gran mayoría, no seguían los caminos de Dios como lo había hecho su padre David. La corrupción abunda, la injusticia prevalece, los débiles son abusados en beneficio de los fuertes, los ricos se aprovechan de los pobres, cosas que todos conocemos, ¿verdad? Por experiencia propia muchas veces. Y todo esto habiendo un rey en Israel. Dios manda profetas que anuncian lo que Dios va a hacer, que Dios va a destruir y desterrar a su pueblo, usando otras naciones como su instrumento. Denuncian las barbaridades pecaminosas del pueblo de Dios. Y anuncian que después de mucho tiempo, el pueblo se va a arrepentir de todo corazón y va a volver al Señor su Dios. Pero es muy interesante, porque en el momento que pareciera que no hay ninguna esperanza, o sea, mira todo lo que se ha probado. Se ha probado un tiempo con Dios como rey, no funciona. Se prueba un tiempo como un hombre escogido por Dios y conforme al corazón de Dios como rey, y no funciona. Entonces, ¿qué más hay? No hay esperanza. Pero los profetas que anuncian destrucción para el pueblo de Dios, anuncian esperanza también. Anuncian buenas noticias de aliento y de esperanza. Buenas noticias de que un día Dios va a levantar un descendiente de David, cuyo reino será de paz y de justicia y de defensa para los débiles. Dios le dará el trono de su padre David y gobernará a este rey por los siglos de los siglos, un rey eterno. Porque ya vimos que no es la sucesión de reyes que va a funcionar. Dios tenía en mente cuando le dijo esas palabras a David, un rey que él iba a levantar, que iba a reinar para siempre. Un reino eterno. Su reino no tendría fin. Y esta, en medio del deterioro de toda su sociedad, fue la esperanza de los israelitas. Y debe ser la nuestra también. En medio de todo lo que vemos alrededor,
y el deterioro de sociedad tras sociedad tras sociedad. Un rey que tenga autoridad y poder, que defienda a los indefensos, que haga justicia para los maltratados, que busque el bien de su pueblo y no el suyo propio. Esto es lo que nuestro corazón anhela. Y así como los profetas, yo les quiero anunciar buenas nuevas en medio del deterioro y corrupción, abuso e injusticia que nos rodea y que vemos hasta en los lugares más altos de la sociedad. Y estas son las noticias. Ese rey ha venido. Ese rey ha vencido. Ese rey un día viene para establecer su reino justo sobre la tierra, el reino que no tendrá fin. No solo destruirá a los enemigos de su pueblo, a los que rechazan su reino, sino que también ha vencido la debilidad de su mismo pueblo. Porque el problema en toda la historia ha sido el pecado que está en el corazón del ser humano, sea del gobernante, sea de los gobernados. El pecado en el corazón es el problema, y este rey ha vencido el enemigo del pecado. Cuando él fue a la cruz para pagar por los pecados del mundo, él derrotó, aplastó la cabeza de la serpiente, el diablo. Él venció el pecado, la muerte y el infierno para su pueblo. Y él tiene autoridad para quitar todos los efectos desastrosos de la caída al pecado del ser humano. Ahora todo el que lo recibe tiene entrada en su reino. Se le recibe solamente doblando la rodilla en sentido figurado, reconociéndolo como Rey y como Salvador, y recibiéndolo para el perdón de pecados. Todo el que lo recibe tiene entrada en ese reino. Entonces, esta es la suma del mensaje. Es solo cuestión de tiempo. Es solo cuestión de tiempo. El rey ya ha venido. El rey ya ha vencido a todos los enemigos del pueblo de Dios. El rey va a traer justicia a la tierra. El rey va a establecer un reino de paz, donde ya no tenemos que cerrar puertas, ya no tenemos que agarrar el bolso un poquito más apretado cuando pasamos por donde están otras personas, donde vamos a vivir liberados de nuestros enemigos, sirviendo a nuestro Dios con gozo y alegría todos los días de nuestra vida. Es solo cuestión de tiempo. Entre tanto, este Rey Jesús reina desde el cielo. Él gobierna para que todas las cosas obren para el bien de su pueblo. En este mundo vamos a pasar por muchas cosas feas, pero tenemos un rey que está en su trono, que está gobernando sobre todo y tiene autoridad, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y él gobierna todas las cosas para el bien de su pueblo. Entonces, cuando nos pasen esas cosas atroces y terribles que tenemos que pasar en esta vida, podemos saber que hay un rey que defiende a los indefensos, que hará justicia para los maltratados. Es solo cuestión de tiempo. Él va a corregir todos los males. Él va a castigar a todos los malvados. Él va a perdonar a todos los arrepentidos. Es solo cuestión de tiempo. Entonces quiero animarte. Cada vez que observes la corrupción que hay en el mundo y en los gobiernos y en los gobernantes, cada vez que sufres por la injusticia, cada vez que el sistema permite y hasta promueve los abusos, recuerda, el rey ha venido, el rey ha vencido, y es solo cuestión de tiempo. Todo eso se va a corregir. Es solo cuestión de tiempo.
Que el Señor nos ayude a confiar en Él y a saber que el Rey ha venido, ha vencido y vendrá otra vez. Es solo cuestión de tiempo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque has vencido, Señor, a nuestros mayores enemigos. El pecado. El pecado en nosotros lo has derrotado. Nos has liberado. Ahora podemos servirte a través de tu Espíritu Santo que has puesto en nosotros. Señor, pedimos que nos ayudes a reconocerte como Rey y a que se llene nuestro corazón de esperanza, sabiendo que es solo cuestión de tiempo. Es solo cuestión de tiempo. Todo esto se va a corregir. Todo esto se va a terminar y el reino viene. Señor, ayúdanos entre tanto a poder compartir con otros las buenas noticias de que el Rey ha venido y ha vencido. Y es solo cuestión de tiempo. Todo el que lo recibe tendrá entrada en ese reino. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Vida tú me das.